Muchos de vosotros nos habéis preguntado por cómo empezar con la memorización de leyes y hoy quería responder a esta pregunta que nos ha mandado de forma específica un compañero que nos preguntaba por esta ley, la Ley 40/2015 del 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, y nos ponía como ejemplo el artículo número 25. Bien, hay que decir varias cosas a tenor de esto. La primera de ellas es que la memorización de leyes es probablemente una de las memorizaciones más complejas. Todo depende en sí de la oposición. No es lo mismo que tengamos un tipo test porque nos estamos preparando para una oposición de auxiliar administrativo, de Policía Nacional, etcétera, que tengamos que estudiar para notaría, registro de propiedad, etcétera. ¿Vale? Son enfoques totalmente distintos. Vamos a ver el primer enfoque, ¿vale? Para exámenes tipo test y demás. Va a ser similar, pero aún así es importante dejar claro esta diferenciación, porque cuando tenemos que cantar o recitar una ley de forma literal y un contenido muy extenso, se requieren de años de preparación, ¿vale? Se puede agilizar con técnica, con memorización literal, con mnemotecnia, pero aún así lleva mucho tiempo y esto hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, cuando nos enfocamos por un examen tipo test, no nos hace falta una memorización literal, al menos no de todo. ¿Vale? Puede que de ciertos apartados sí, pero no es lo más deseable. Entonces, bien, varios principios o varias máximas que hemos de tener en cuenta y que hemos visto ya con más compañeros. Lo primero es, como digo, hace falta una preparación previa antes de empezar a memorizar y usar mnemotecnia, y vamos por puntos. Primero, leer el preámbulo. Cuando vamos al BOE y buscamos un artículo, una ley, siempre el preámbulo nos dice a qué hace referencia esta ley. Vale, aquí tenemos este resumen, vamos a decir, que nos va a dar contexto, ¿vale? Nos va a permitir contextualizar a qué hace referencia esa ley. Después, es importante que pasemos a las disposiciones. Vale, bueno, viene muchas veces la palabra disposiciones, lo tenemos al final. Vale, porque en las disposiciones es donde tenemos todas esas modificaciones que se han realizado y en muchos exámenes las van a utilizar para ir a pillar, básicamente. Entonces, es importante que le echemos un vistazo a esto. Como otros consejos, ¿vale? Cuando estemos preparando nuestro temario, si trabajamos, por ejemplo, en formato físico, con una libreta, por ejemplo, pues es deseable utilizar el margen izquierdo o un hueco a la izquierda, ¿vale? Esta parte de aquí, para poder hacer anotaciones, y en la otra parte ya escribimos la ley en sí. Si lo imprimimos también haremos lo mismo, dejaremos un hueco para poner estas notas. Podemos utilizar una tabla con 2 columnas que ocupe todo el folio y en una la vamos a dejar ese hueco para notas, asociaciones y demás. Otra estrategia bastante inteligente para esto es imprimir una cara. Los artículos, ¿vale? Si lo hacemos en folios, imprimimos siempre en una cara y en la de detrás, ¿vale? Que luego quedaría como la página izquierda, siempre a la izquierda, esta la vamos a dejar para poner notas de la siguiente. Entonces, cada vez que abramos, aquí tenemos la ley y aquí tenemos nuestras notas, asociaciones, dibujos, lo que queramos. Lo vamos a tener aquí para hacer las consultas a, por ejemplo, nuestra mnemotecnia o aquellas aclaraciones que queremos tener en cuenta. Bien, también nos vamos a hacer varias preguntas de cada artículo. ¿Vale? Hacemos como en el periodismo. ¿Qué, quién, cuándo y las excepciones? Siempre que vayamos a un artículo es ¿qué nos está diciendo el artículo? ¿Quién es el objeto de eso? O sea, ¿quién es el protagonista aquí? ¿A quién hace referencia? ¿Cuándo se produce? O sea, ¿se produce esto? ¿Por este actor, este individuo? ¿En qué momento? O sea, cuándo se aplica esta ley, y luego las excepciones, que siempre hay alguna excepción a la regla que hay que tener en cuenta.
También, algo que hemos de tener en cuenta es utilizar un criterio de colores. Nosotros ahora mismo en Escuela de Memoria no tenemos una metodología propia para esto, tenemos el método VARA para subrayar y priorizar la información antes de realizar ese resumen, y estamos preparando con alumnos expertos en esta materia, sobre todo notarios y demás, que nos están dando algunas ideas y ayudando con esta metodología propia, ¿vale? Pero aún no tenemos un criterio o una metodología propia, pero sí que es importante que determinemos, cuando estemos subrayando, sobre todo, como digo, leyes, que tengamos distintos colores para los plazos, para las normas con sus respectivas fechas, para la que sería la regla general, o sea, qué es lo que ocurre más allá de la excepción, y luego subrayar también o destacar en color, en este caso rojo, las excepciones. Incluso a las excepciones podéis con el subrayador rojo hacer una pequeña cruz, una X, que se va a ver bien el texto, pero visualmente vais a tener una cruz que nos indique, vale, aquí una excepción, aquí otra, aquí otra. Esto nos ayuda a volar. Luego cuando repasemos, volamos a través de la información, que es algo que nos interesa. Como podéis ver, aún no hemos empezado ni siquiera con la mnemotecnia, ¿vale? Y aún queda un poquito para empezar. Este trabajo previo es esencial. Bien, cuando tenemos un artículo como el 25, es importante que nos acostumbremos a expresarlo con nuestras propias palabras. Fijaos, incluso en las oposiciones, cuando hemos preparado a alguien que se presenta a notario o a registrador de la propiedad o a juez, aun en estos casos que requieren una literalidad, hace falta literalidad y cantar el tema, ni siquiera lo saben palabra por palabra todo, ni siquiera. Saben a qué hace referencia la ley, sí que es cierto que hay partes que directamente las cantan de forma literal, pero muchas de ellas, o al menos para poder hacer esa literalidad bien, deben entender qué dice ese artículo. Es infinitamente más fácil recordar algo que entendemos mínimamente, y aquí el mayor error, y es un error mayúsculo, es intentar simplemente recordar absolutamente toda la ley, sin entender nada. Y esto es algo que nos piden muchos alumnos. Quiero poder recitar toda la ley sin entender nada, sin saber siquiera lo que estoy diciendo, pero quiero poder recitarla entera. Esto es un error. Se puede hacer, requiere una cantidad de tiempo bárbara, porque es una memorización muy compleja, se requiere memorización literal, y eso supone un tiempo para fijar la información. Pero además, si lo queremos hacer con mnemotecnia, palabra por palabra, también el coste de tiempo y de esfuerzo es bestial. Lo que vamos a hacer es apuntalar la información, y vais a ver que es mucho más fácil de recordar esto cuando lo ponemos con nuestras propias palabras. Y al final, para un tipo test, cuando tenemos claro todos los puntos, pero lo hemos podido expresar con nuestras palabras, nos va a ser mucho más fácil tanto recordarlo con memorización literal como con un método asociativo como un asume, un desuse, palacio de memoria, fichero mental, etc. Va a ser infinitamente más fácil. Y aquí viene el momento de la poda, del análisis. Vamos a ver qué nos dice, vamos a podar la información que no nos es útil, que podemos deducir que es redundante, que es relleno, que es paja, la vamos a quitar y la vamos a sustituir por algo que podamos realmente entender nosotros. Bien, artículo 25, principio de legalidad. La potestad sancionadora de las administraciones públicas. Vale, estamos hablando de que aquí esta ley ya habla del sector público, habla de las administraciones públicas, toda la ley. El sujeto, el quién, son las administraciones públicas, nos pongamos como nos pongamos, es redundante. Por lo tanto, es irrelevante aprender esto. No voy a hacer una asociación, un desuse para acordarme de administraciones públicas, porque ya la ley me lo da. Es absurdo usarlo. Bien, la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio, ¿vale? Con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio, o sea, con el ejercicio, o sea, se va a aplicar lo que dice la norma o rango de ley. Vale, perfecto. Irrelevante, no me hace falta. Y de acuerdo con lo establecido en esta ley. O sea, con lo establecido con esta misma ley. Una ley no puede contradecirse a sí misma, por lo que esto es nuevamente relleno.
Esto es relleno, redundante. Una ley no puede contradecirse a sí misma. Esto me lo fundo, lo finiquito. Vale. Y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿vale? Ley de Procedimiento Administrativo Común, ya lo sabemos, ¿vale? Sabemos aparte que es de las administraciones públicas, y cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título 11 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Bien. Vale, vamos a venir aquí. ¿De qué se habla? Estamos diciendo que las administraciones públicas que se sobreentiende por el propio contexto de la ley. No lo voy a memorizar. ¿De qué se habla? De la potestad sancionadora. De esto es de lo que se habla. De la potestad sancionadora. ¿Qué es la potestad sancionadora? Pues la capacidad para sancionar, la capacidad que tengo para multar o sancionar de alguna manera. O sea, lo que tengo que tener claro es que aquí estoy hablando de las administraciones públicas y la capacidad que tienen para multar o sancionar a alguien. La capacidad de sancionar. ¿Puedo imaginarme una escena en la que esté un guardia poniendo una multa? Sí. ¿Puedo imaginar a alguien una multa, un multazo que se la pone ahí en el parabrisas del coche? Lo puedo imaginar. Para saber qué es ese poder que tienen para multar. Ya está. Para sancionar. Vale, no multar, no tiene por qué ser económicamente, supongo, pero es la capacidad para sancionar. Perfecto. Lo tenemos. ¿Cuándo se produce? ¿Vale? Cuando está reconocida expresamente por una norma con rango de ley. Esto nos lo estaba diciendo. Expresamente reconocida por una norma con rango de ley. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que memorizar. ¿Vale? Tenemos la capacidad para sancionar que se produce cuando está reconocida expresamente, ¿vale?, por norma con rango de ley. ¿Vale? Estará de acuerdo con esta misma ley, irrelevante, por el procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que vamos a abreviar en acrónimos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un montón. Entonces vamos a hablar del LPAC. ¿Vale? Podemos imaginar, por ejemplo, un pack en vez de un pack de cervezas o de yogures, un pack de Ls, del carnet de conducir. Eso al principio, pero luego vamos a saber que siempre sota, caballo y rey. Es la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Nos vamos a acordar siempre, de forma bastante natural. ¿Qué necesitamos reforzar? Pues ponemos este pack de Ls. ¿Vale? Esto ya está. Y luego también, ¿cuándo más? Las entidades locales, que de nuevo vamos a utilizar este acrónimo EELL, ¿vale? Podemos utilizar una imagen también para esto, si queréis. Entidades locales, ¿vale? Además del título 11 de la Ley 7/1985 del 2 de abril. Y aquí, esto muchas veces, como digo, nos acordamos de forma natural, pero igualmente vamos a poder recordarlo de forma natural. Queremos utilizar mnemotecnia sin ningún problema. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? A ver, que lo ponga bien. Título 11, esto lo voy a borrar. Título 11, que para mí, ¿qué sería? El 11 puede ser la teta o puede ser el dado. ¿Vale? Yo voy a utilizar un dado, me viene más a cuento. Imagino que me dan un título por tirar un dado. Como si fuese al casino, ¿vale? Juego de azar, tiro un dado y me dan un título. ¿Y qué hago a partir de aquí? Vale, tengo la ley. Tengo ley y tengo 7/1985, que puedo poner como 7/85. Incluso puedo llegar a deducir a partir del 785, ¿vale? Porque es una referencia rápida. Yo me acuerdo porque tengo ya memoria. Y si sé que es ley 785, si sé que estoy hablando del año, pues puedo deducir que es 7/85, ¿vale? Puedo deducirlo. Entonces, utilizando un Erigon, ¿vale? Si utilizo el método Erigon, puedo tener esto, que yo he sustituido, me he inventado, fíchalo o
Fichalo, puedo hacer con acento argentino para acordarme mejor. Fichalo. ¿Qué me voy a imaginar? Que una vez con mi título, por ejemplo de entrenador, vamos a poner, decido fichar a un juez en vez de a Messi. Y Messi se queda muy contrariado. ¿Vale? Se queda muy contrariado. Me dicen, fichalo, fichalo. Y ficho al juez en vez de a Messi. ¿Vale? Y me acuerdo, el juez por aquello de la ley. Vale, y luego tengo el 2 de abril. Vale, 2, que sería Noé. Y luego tengo a abril, que sería abrir. Vale, pues imagino que Messi se va muy contrariado y al abrir la puerta de salida, Noé y sus animales le impiden salir. Por ejemplo, y me quedo con esta imagen muy rápido, ¿vale? Me quedo con esta imagen. Voy a la universidad, tiro un dado, me dan el título y ¿qué ocurre? Tengo ese título de entrenador y me dicen fichalo, fichalo. Ficho al juez en vez de a Messi. Messi se va a ir por la puerta, va a abrirla y aparece Noé, ¿vale? Y tengo ahí todo. Tengo el título 11, tengo la ley 7/85 y tengo también el 2 de abril, 2 de abril. Tengo toda esta información que puedo meter ahí en una imagen. Vale, voy a quitar esto para que se vea resumidito realmente. Que al final esto lo voy a poner luego, todo lo que voy quitando lo voy a poner para que se vea claro. Bien, más cosas a partir de aquí, ¿vale? Tenemos esta parte. Ahora, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde, fíjate aquí todo lo que pone. O sea, el ejercicio de la potestad sancionadora. O sea, al final es lo que estoy diciendo, estoy hablando de la potestad sancionadora, ¿vale? Y aquí es a quién corresponde, ¿vale? O cuándo, sí, quién sanciona en este caso, ¿vale? Que estamos hablando del órgano administrativo, ¿vale? Voy a poner esto, órganos administrativos, ¿vale? Que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario, es decir, órgano administrativo expresamente autorizado por ley o reglamento. Ya está. ¿Qué más? Las disposiciones de este capítulo serán extensivas al ejercicio. Aquí no me ha dicho nada, o sea, me ha dicho que va a ser por los órganos administrativos y también, o sea, esto se sustituirá por un y también, ¿vale? Por las administraciones públicas, nuevamente ya sé que son las administraciones públicas, ¿vale? O sea, esto de nuevo me lo puedo cargar, o sea, esto ya sé que son las administraciones públicas y sé que estoy hablando de la potestad sancionadora, de la capacidad de sancionar que me están diciendo. O sea, ¿quién puede sancionar también? ¿Vale? Extensiva a las administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto al personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Es decir, o sea, tienen la potestad disciplinaria, pueden aplicar, pueden disciplinar, pueden sancionar, en este caso, al personal a su servicio, sea cual sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. O sea, cualquier empleado en sí, a cualquier empleado que sea suyo, ¿vale? Cualquier empleado a su servicio. O sea, yo no puedo, o una administración pública no puede disciplinar a un empleado de otra administración. Tiene sentido, o sea, a mí, mi jefe me puede aplicar medidas disciplinarias, pero no el jefe de mi colega, de mi hermano o el jefe de otra empresa. Elon Musk no me puede aplicar a mí medidas disciplinarias porque no es mi jefe. Tendrá mucho poder, será muy rico, pero no puede. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que una administración pública puede disciplinar a la gente que está a su cargo. Se resume en eso. Puede disciplinar a la gente que está a su cargo. ¿Vale? Órganos con potestad disciplinaria solo sobre el personal a su servicio, independientemente del tipo de contrato laboral. O sea, solo tengo potestad disciplinaria sobre mi gente. Ya está. Ya está. Eso es lo que me está diciendo.
Vale, ahora más cosas. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas de potestad sancionadora. Vale, vamos a ver. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas. O sea, todo esto es excepción. Nuevamente me lo cargo. Esto lo sustituyo por excepción. ¿La excepción cuál es? Vale, administraciones públicas, ¿cuáles? De la potestad sancionadora respecto a quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Es decir, ¿vale? No es aplicable a personas vinculadas a la administración a través del contrato del sector público, ¿vale? Es decir, no es aplicable en este caso cuando se trata, por ejemplo, de un proveedor, ¿vale? De una empresa privada. Cuando hay un contrato, ¿vale? O hay un concurso para quedarte con una contrata, ¿vale? Entonces, las personas que estén vinculadas a la administración a través de un contrato de este tipo, ¿vale? Y de la ley del patrimonio de las administraciones públicas, ¿vale? Por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Entonces, básicamente aquí voy a poner una nueva página. Tengo aquí. Y vamos a hablar de la... Vale, aquí estamos hablando al final de la capacidad para sancionar. Esto me lo cargo. Esto me lo cargo. Y como digo, podríamos simplificar para hacernos ese pequeño resumen. Lo puedo poner así, cualquier contrato. Solo sobre su personal. Personal a su servicio, solo sobre su personal. Con esto hemos resumido esto. Hemos resumido esto. Con estos pequeños detalles. ¿Vale? O sea, capacidad para sancionar, ¿vale? Las administraciones públicas, cuando está reconocida expresamente por norma con rango de ley por procedimiento de la LPAC, ¿vale? Y las entidades locales, ¿vale? Con el título 11 de la Ley 7/1985, 2 de abril. ¿Quién sanciona? Órganos administrativos expresamente autorizados por ley o reglamento u órganos con potestad disciplinaria sobre su personal. No es aplicable a personas vinculadas a la administración a través de la ley del contrato del sector y de la ley de patrimonio de las administraciones públicas. Igualmente, aquí estamos hablando de nuevo de algo que es recurrente, ¿vale? Las administraciones públicas. La ley de patrimonio ya puedo deducir que es de las administraciones públicas también, ¿vale? Esto voy a poder deducirlo nuevamente. Lo voy a quitar, ¿vale? Lo voy a poner así. Ya estaría. Estos son los datos puros que tengo que memorizar. Y puedo medianamente razonar esto. Lo puedo razonar. Puedo razonar y me va a ser más fácil hacer esa preparación para mi temario. Como digo, puedo hacer estas imágenes. Puedo imaginar a un guardia poniendo una multa. ¿Vale? Puedo quedarme con la palabra, ¿vale? O puedo quedarme con las preguntas en un cierto orden para tener siempre el cuándo, el quién, las excepciones, ¿vale? Puedo quedarme con esto. Y puedo memorizar simplemente norma con rango de ley, procedimiento LPAC. Para el LPAC puedo tener mi comodín, como digo, PAC de Ls, entidades locales y el título, pues para entidades locales puedo tener su comodín,
Para esto tengo una pequeña escena que ya hemos visto, que incluso se podría comprimir más. Hablamos de órgano administrativo, puedo tener mi comodín, un corazón encima de, yo que sé, de una mesa de oficina, por ejemplo, para ese órgano administrativo. Vale, esto me puedo acordar fácilmente de que los órganos administrativos que tienen, que al final solo pueden disciplinar a su propio personal, ¿vale? Puedo imaginar eso. A Elon Musk que me intenta dar órdenes, le digo que no, llega mi jefe y me empieza a pegar latigazos, ¿vale? Pues puedo entender eso. Y las excepciones, pues lo mismo. El tema de, por ejemplo, proveedores. Cuando sale algo a concurso público, ¿vale? Puedo acordarme de eso. Y puedo ver un contrato del sector público, puedo imaginar eso. Que me ofrecen un contrato, tengo una empresa de, yo qué sé, de fotocopiadoras, por ejemplo, y viene, pues, yo que sé, alguien del ministerio y me ofrece un contrato y hay un concurso, ¿vale? Y puedo visualizar eso, ¿vale? Y la ley de patrimonio, ¿vale? Pues lo mismo, ley de patrimonio, puedo imaginar a alguien con mucho patrimonio, o puedo imaginar alguna patricia que conozca, matrimonio también, podría imaginar, ¿vale? Por un desuse, etcétera. Puedo imaginarlo de mil formas, incluso lo que digo, se puede razonar bastante bien, se puede crear una historia en la que yo visualice esto de forma real, sin tanto desuse. Como digo, puedo imaginar eso, que me sancionan, ese órgano administrativo me está sancionando si soy su empleado. Puedo imaginar este contrato del sector público, puedo imaginarlo. Con esto me puedo hacer una historia. Y con esto, con norma del rango de ley y la LPAC, me voy a acordar porque se repite mucho. Y la capacidad para sancionar es algo relativamente fácil de ver. Y nos evitamos el tener que cantar y saber de memoria como un loro: la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, tal. ¿Me ahorro eso? Me lo ahorro, ¿vale? Porque no es eficiente hacerlo así. Es infinitamente más eficiente hacerlo de esta manera. Trabajar con colores, trabajar con asociaciones, limpiar antes, e incluso que quiero memorización literal, perfecto, quiero memorización literal. Voy a meter en el fichero el número 25, que sería el Nilo. Vale, pues voy a acordarme del Nilo y estamos hablando del principio de legalidad. Estos títulos también se repiten mucho. Pero bueno, el 25, quiero saber qué es el principio de legalidad. Pues me voy a acordar de un príncipe, ¿vale? Puedo pensar en el príncipe, ¿vale? En uno de ellos, el del cuento, el príncipe Carlos, nuestro actual rey, quien queramos, que está cruzando el Nilo con los cocodrilos, con las momias, etc. Puedo recordar esto y a partir de aquí puedo tener también, esto me lo puedo redactar para cantarlo. Capacidad para sancionar cuando es reconocida expresamente por norma con rango de ley. Le voy a meter una cadencia, le voy a meter un acento. Voy a acordarme de esa musicalidad. Capacidad para sancionar, reconocida expresamente por norma con rango de ley. ¿Vale? ¿Vale? Puedo hacer ese sonido y nos vamos a quedar con la parte más de... Con esa musicalidad, como cuando recordamos un número de teléfono, como cuando cantamos nuestro propio DNI, que si nos cambian la musicalidad ya no sabemos decirlo igual. Entonces vamos a trabajar con esa musicalidad, con lo que se comenta, con lo que se trabaja en el módulo de memorización literal. Podemos hacerlo. Podemos trabajar con asociaciones, como acabamos de ver, pero siempre limpiando previamente, porque es la forma de hacerlo realmente eficiente. Así que nada más por mi parte, espero que os sirva un poco de ayuda para orientaros ahora al principio con respecto a cómo trabajar con leyes, ¿vale? Que es muy importante que lo veamos así, ¿vale? Venga, un saludo y mucho ánimo. Chao.